Vivimos en un mundo complejo, lleno de violencia y en apariencia sin esperanza. Aunque la complejidad y la violencia persistan, la esperanza existe. La Biblia nos enseña a alzar la voz por aquellos que no pueden hacerlo. Entonces, ¿por qué no levantar la voz del Señor por quienes sabemos que están sufriendo? Conversemos. El happy slapping es la grabación espontánea o planificada de una agresión física, verbal o sexual para luego difundirla en redes sociales con la expectativa de que se vuelva viral. El nombre, bofetada feliz, es engañoso porque de feliz no tiene absolutamente nada, ya que normaliza la violencia y convierte el daño ajeno en entretenimiento. El término comenzó a usarse en el año 2005 y desde entonces se ha expandido por imitación. Jóvenes y adultos replican lo que ven para lograr popularidad y acumular likes. En la práctica, significa poner la búsqueda de notoriedad, diversión o, digamos, contenido por encima de la dignidad, el respeto y la protección al prójimo. Mi hermano, un gusto estar con vos y qué buen tema. Pues te saludo primero, mi hermano. Sí, un tema muy interesante, Muy porque actual. muy actual, de nuevas formas siempre que va tomando la violencia, que tenemos pues que estar atentos, ¿verdad? Uh-huh. Atentos para ser también buenos instructores, primero hacia nuestra vida y también hacia nuestros hijos. Uh-huh. De acuerdo. Sí. Y es que el concepto que queremos hablar parte del principio, digamos, lo general de la violencia. El sustantivo hebreo jamás, que no estamos hablando del grupo terrorista, ¿verdad?, que está infiltrado. No, hablamos de la palabra del sustantivo. Exacto. Es una palabra hebrea que significa violencia, ¿bien? Que significa injusticia, daño malicioso. La Septuaginta, es decir, la traducción del Antiguo Testamento al griego, suele traducirlo por la palabra adikia, que uh-huh. es injusticia, ¿bien? Y subrayando que no son solo golpes, sino es ese trato injusto que rompe el derecho de la otra persona. Es un maltrato. Uh-huh. En su campo semántico también incluye ser indiferente ante el sufrimiento. Importante esto. Es muy importante porque también incluye la idea, y en esa misma línea, de un testigo indiferente. Yo veo, pero para no meterme en problemas, no hago nada. No hace nada. No hago nada, ¿verdad? Que de hecho Ezequiel capítulo 9, versículo 9 también lo menciona. Dice, la iniquidad de la casa de Israel y de Judá es grande en extremo, porque la tierra está llena de jamás. De violencia. Uh-huh. Y aquí no todos golpean, pero todos toleran la violencia. Y eso lo convierte la ciudad en culpable. Entonces veamos que es un concepto muy amplio, activo, pasivo, presencial, de mejor me quedo callado, y es parte de ese concepto del happy slapping o de la bofetada feliz. Y importante pues empezar desde la raíz de lo que significa lo que brota en el corazón, uh-huh. ¿verdad? Aquella, tanto la acción como la omisión, uh-huh. ¿verdad? Que es condenado en la Escritura. Uh-huh. Porque el acto violento, de hecho, brota del corazón humano corrompido por el pecado y se va a manifestar en acciones o omisiones, como estamos diciendo, uh-huh. y justamente para dañar intencionalmente al prójimo. Exactamente. ¿Sí? Pero por eso jamás es a la vez pecado personal y realidad social que Dios juzga. De hecho, jamás aparece por primera vez en cuando el Señor habla sobre el diluvio. Génesis capítulo 9 dice, la violencia o la maldad del hombre ha llegado a su tope. Entonces, muy importante lo que decías, pecado personal y realidad social, uh-huh. que Dios dice, hasta aquí. Exacto. Uh-huh. Uh-huh. Ahora, llamémosle la contraparte, uh-huh. ¿verdad? Porque todo daño social que desordena la vida comunitaria va a atentar con otro término, llamémosle la contraparte, ¿verdad? Uh-huh. Que es conocido como el shalom. Shalom. Hablemosle de poner las cosas en orden. Uh-huh. Y este concepto de shalom habla de un bienestar íntegro, desde la integración de esta relación con Dios uh-huh. hacia otras relaciones. Uh-huh. Por ejemplo, conmigo mismo, tengo las cosas en orden, con el prójimo, con la creación. Implica también términos como seguridad, justicia, plenitud, y es cuando la verdad y la justicia gobiernan, que es, pues, diría yo, gran parte del mensaje bíblico, ¿verdad? De ese shalom, esa vida ordenada. Uh-huh. Florecer, ¿verdad? Excelente palabra. Claro. Uh-huh. Florecer, claro. bienestar. Uh-huh. También shalom tampoco se limita a lo interior, o sea, decir, paz interna o bienestar interno, sino también
así como la violencia en un aspecto negativo, el Shalom lo hace en un impacto social de bienestar, que es parte de nuestro llamado. Qué bello, porque esto es la temática o la dirección del reino que ha venido en Cristo, que impacta justamente en nuestros corazones, y de allí impactamos nuestros entornos. Correcto. De allí anticipamos esos valores del reino visibles, un reino que esperamos a la vez, que vino y está viniendo, y es esa dinámica, impacta lo individual, pero con fin de un impacto social o relacional. Claro, correcto. Sí. Y es parte del diseño de Dios para la humanidad. Es un concepto, llamémosle, amplio. Sí, Muy amplio. hermosísimo. Entonces, bueno, pues es muy importante, ya que estamos hablando de ese tema, entender que la Biblia le llama pecado a presenciar o escuchar de un daño al prójimo y mostrarse indiferente. De acuerdo. Es una revelación que nosotros vemos, y en el contexto de, por ejemplo, Abdías, versículos 10 y 11, habla de la violencia, ese Hamás del pueblo de Edom contra el pueblo de Jacob. Correcto. Y su violencia consistió justamente en mantenerse aparte, en quedarse mirando y alegrarse por esa injusticia de ese pueblo, mientras los babilonios, en ese contexto histórico, llevaban cautivos a los israelitas. Entonces, el punto es que el Señor los contó como uno de los que violentaron a Jacob, interesantemente. Con solo que vieron y mostraron indiferencia, se alegraron de esa iniquidad que estaba sucediendo allí. Entonces, estar al margen significa ser cómplice, básicamente. De acuerdo. Estamos explicando todo esto para poder entender teológicamente lo que está detrás de un término que podría llamarle contemporáneo, pero que simplemente revela formas del pecado del corazón, que ya está revelado en la Escritura, solo que le ponen un nombre, ¿verdad? Happy slapping, ¿verdad? Sí, claro, sí. Entonces, vamos a ver, en términos, y quiero poner eso en la mesa, el problema no radica entonces en la acción, o sea, por supuesto que hay problema en una bofetada, en una cachetada, pero es más profundo que eso. Es decir, viene desde un contexto es otra expresión de violencia. Entonces, el acto, si bien es cierto, es censurable y es algo muy complejo, pero es más profundo que esto, porque nace entonces como una expresión de formas de violencia. Personas que desde un teléfono celular no se meten, no participan. Si hay una recriminación, podrían decir, no, yo no hice nada, yo estaba aquí, yo solo grabé. Bueno, eso es parte también de lo que es violencia. Sí. Ser un testigo y no hacer nada. Como vamos a verlo, la exposición con un fin, que no es básicamente, como dice Pablo a los Corintios, ¿verdad? El amor edifica. Es decir, es una acción hacia el prójimo que más bien lo está degradando, más bien le está afectando su dignidad, y como vamos a verlo, esto es bastante, pues, fuerte, y lo peor es que se toma como un entretenimiento, con un fin absurdo, ¿bien? Porque esta misma actitud pecaminosa la vemos justamente en Saulo de Tarso. Acuérdate cuando consienten la muerte de Esteban, estamos hablando de Hechos capítulo 7, 58. ¿Y qué pasó? Pues bueno, evidentemente Saulo no lanzó en ese momento una piedra como tal hacia Esteban, pero su provocación lo implicaba. Entonces, notamos una especie de cadena de violencia que vamos a caracterizarla así: ver la violencia, aprobarla y no impedirla. Y esa cadena es importante: ver, aprobar, no impedir. Esto forma parte, repetimos, del concepto de la semántica, como bien dijiste vos, del Hamás. Qué interesante esa dinámica, porque, a ver, siempre vamos a ver violencia. El problema no es ver la violencia. Sucede en la calle, conduciendo, en un estadio de fútbol, en lo que sea. El tema es también cómo respondemos a esto. El aprobar, es decir, es asunto de ellos, o está bueno que le dé, o etcétera, y me quedo como un testigo. Ese es el gran problema. Exactamente. ¿Por qué? Porque la violencia y la injusticia han estado siempre en la historia de la humanidad, siempre. ¿Sí? Pero sí hay diferencia en generaciones que claman al Señor por justicia o no. Es decir, la violencia siempre está, pero vuelvo a repetir el punto: hay generaciones, o somos llamados a clamar por justicia, y ve que, como estás diciendo, desde un acto que tal vez no podríamos implicarnos por diferentes circunstancias de una forma directa u objetiva, sí estamos siempre llamados a tomar ese momento para clamar por justicia. ¿Por qué digo esto? En Isaías 59:4
se va a describir a una sociedad, en ese contexto histórico, donde nadie clamaba por justicia. Y es bellísimo este texto. En los versículos 15 y 16, siempre en Isaías 59, se dice que el Señor ante la violencia, pero ante la violencia y ante también que nadie clamaba por justicia ante esa violencia, dice el texto, se ha asombrado ver que no hay nadie que intervenga. ¿No? Y por eso Dios mismo interviene. Entonces, básicamente, el consentir la violencia acrecienta y perpetúa la violencia. Ese es el punto del impacto social, ¿verdad? El texto es entonces una sociedad que no actúa. Una sociedad, exactamente, que ve la violencia. Y la normaliza. Exacto, la normaliza y no clama por justicia. Entonces, la violencia hoy no podríamos decir, bueno, es mayor o menor que la de antes. Estamos llamados como generación, nuestra generación, ¿bien? A clamar por justicia, ¿bien? Y esta es una respuesta en contra de la violencia. Esto no significa hacer poco. Claro. Porque repito el texto, el Señor, dice en Isaías, se asombró de ver que no había nadie que interviniera. E interviniera se refiere a clamar al Señor por justicia. Aparte de normalizar, también pienso en el concepto de la indiferencia. Indiferencia. Es decir, hay dos personas violentándose o hay acciones violentas en cualquier forma de expresión. La persona, como vos decías, esta dinámica lo ve, lo aprueba y no hace nada. Y pasa también justificado, ¿no? El hecho de decir, yo no me quiero meter en problemas, yo mejor me mantengo de lejos, no es un asunto mío, pero sí es un asunto nuestro. Sí. Si somos creyentes, de acuerdo a lo que le hacen Isaías, hay un llamado a levantar la voz. Exacto. Estamos viendo el llamado que tenemos desde la Escritura para poder entender bien entonces el impacto de lo que significa pues esta tendencia de happy slapping, ¿verdad? Que es, vamos a ver por qué es tan contrario a la voluntad del Señor. Ok. Entonces, si vemos casos de bullying, abuso físico, verbal, patrimonial, maltrato doméstico, etcétera, cualquier forma de abuso que podamos pensar, y nos mantenemos callados, entonces, de acuerdo a las Escrituras, no soy neutral. Exactamente. Sino que me acerco a la culpa que aclama Abdías, versículo 11. Exacto. Entonces, asumo yo tengo yo una responsabilidad con esto. Entonces, en el alcance comunitario, las iglesias están llamadas a contar con protocolos de intervención en contra de la violencia que escuchan o presencian para denunciar cuando corresponda y proteger a quien es maltratado sin hacer acepción de personas. Exacto. Es profundizar en el concepto de no hacer acepción de personas, de no normalizar y de no ser indiferente. Exactamente. Muy buena línea. Y aquí abrimos justamente líneas porque ver la violencia y no hacer nada puede venir de un corazón indiferente. Claro. Ahora, también puede venir, como bien estás diciendo, de no concientizar el impacto de la violencia y no ocuparse por formar protocolos en contra de la violencia. Tal vez esta comunidad de fe no está diciendo, bueno, nosotros formamos parte de los indiferentes, pero ve que el llamado es, la violencia está, y la Biblia, evidentemente Dios aborrece la violencia y el maltrato, ¿no? ¿Qué protocolo tendrá una comunidad de fe en contra de la violencia que en algún momento llegue a ver, a escuchar o a presenciar? ¿Ves? Entonces, si no hay proactividad en formar un protocolo en contra de la violencia, buscar capacitación, buscar ayuda, de alguna manera se conecta con la indiferencia que ahora sí la Escritura está hablando. Bien. Entonces, por ahí está el llamado hacia nuestra comunidad de fe. ¿Y por qué será que somos tan indiferentes? ¿Será que me estabas explicando esto? Seguía procesando. Entonces me pregunto, ok, tiene mucho sentido lo que vos estás diciendo de un fundamento bíblico. Sí. Entonces me pregunto, ¿por qué somos tan indiferentes? Claro. Es un asunto de visión, es un asunto de desconocimiento de textos bíblicos, es un asunto de comprensión del reino de Dios, es un asunto de ministerio y misión. Bueno, si opinaría sobre esto, de todo lo que estás diciendo, porque todo sería como un podcast, ¿verdad? De todo, Cada uno sería un tema. Claro, muy interesante. Y también es por ignorar el daño tan integral, no solo a las partes implicadas, sino extendido hacia hijos, familias, generaciones,
que implica la violencia. Es decir, yo creo que no sabemos con qué nos estamos enfrentando. Y el problema, entre comillas, es que de alguna manera nuestro cerebro, diseñado por el Señor, ha buscado formas de poderse sostener en contra de la violencia. Yo no estoy diciendo sostenerse bien, sino sobrevivir. Claro, sobrevivir, correcto. Exacto. Entonces, en esa sobrevivencia, ¿ves? La persona puede estar en silencio por muchísimos años, otra vez sobreviviendo. Entonces se cree que, bueno, no es tan malo, tan grave, porque la persona, vamos a ver, no está hospitalizada, etcétera, ¿no? Entonces creo que son líneas también a meter dentro de lo que estás colocando acá. Un concepto pobre o escaso de lo que es la violencia y sus implicaciones. Exactamente. Ahora, la iglesia, por supuesto, debe edificar espiritualmente, pero no solamente esto, es una parte importantísima. También tiene que proteger activamente a sus miembros de acuerdo al ejemplo de Cristo, ¿verdad? Claro. Juan capítulo 10, versículo 11 habla sobre ese cuidado pastoral que tiene el Señor sobre nosotros. Exactamente. Y la iglesia tiene esa responsabilidad de un cuidado pastoral, tierno, cercano. Integral, por supuesto. Espiritual, claro que sí. Claro. Emocional, pero también físico, patrimonial, o sea, sexual, que haya todo un abrazo de protección. Exactamente. Okay. Exactamente. Entonces, si una esposa sufre maltrato y pide que nadie se entere, muchas veces no es porque a la esposa no le importe su seguridad. Claro que teme por esto. De acuerdo. Sino que está, llamémosle, atrapada sin saberlo en dinámicas que le quitan fuerza para pedir ayuda. Exactamente. Por ejemplo, la indefensión aprendida, manipulación psicológica, vínculos traumáticos, minimización del daño, miedo a no ser creída. Sí. Pero sobre todo, y lo resalto, si su agresor tiene cierto, pongámosle aquí comillas, prestigio o liderazgo. Exacto. Entonces, no, que nadie se entere, que nadie sepa porque él es el líder de tal, él es la persona tal. Como hemos tenido muchos casos, vos y yo, él es el pastor. Entonces, que no se entere porque... No voy a ser creída. Aunque lo digamos, no tengo, nadie me va a creer. Entonces, en este contexto, el creyente íntegro y la comunidad tienen el deber bíblico, y otra vez resalto esta expresión, deber bíblico y ético, alzar la voz y por supuesto actuar en favor de quien por sus circunstancias, estar atrapada en esas dinámicas, no tienen voz. Exacto. Y están, como vos decías, sumergidas en esta dinámica de abuso, de maltrato, y usando una expresión, no pueden salir sin otros recursos de apoyo. Y es que esta gravedad de la violencia, como te digo, que nosotros, pues bueno, el Señor nos ha llevado y nos ha llamado a, pongo comillas, a meternos, ¿verdad? De una manera como más enfocada en la amplitud, que si se puede, de lo que es la violencia como tal, la violencia relacional, ¿ves? Las raíces son impresionantes, ¿verdad? Cómo llegan a manifestarse de muchísimas formas. Por ejemplo, en nuestra cultura o el maltrato repetido puede llevar a pensar que nada va a cambiar, que es lo que vos estabas hablando muy bien de indefensión aprendida. Un agresor alterna afecto y daño y esto va a crear apego al mismo que maltrata. Es decir, la misma persona maltratada va más bien a vincularse más con la persona que alterna entre cuido y maltrato, ¿verdad? Y eso se llama vínculo traumático. ¿Qué sé yo? La violencia verbal siembra dudas. Por ejemplo, ante lo que la persona verdaderamente siente, estás exagerando, esto no es nada, todo esto, ¿no? Entonces, la vergüenza y el miedo a represalias, mucho peor, si el agresor es respetado, como bien dijiste, van a silenciar a la víctima. Entonces, por eso, el no digan nada, a nivel pastoral, el no digan nada, no puede ser la última palabra pastoral. Es decir, no digan nada no puede ser. Claro. El consejo sabio, el consejo bíblico, el consejo pastoral, etcétera, no puede ser esto. Si esto se dice, la persona que está aconsejando no tiene una mínima idea de con qué está tratando. Está tratando con jamás. Ese es un muy buen punto, porque quizá esto que vos decías de que esta expresión no digas nada, puede ser que la persona esté pensando que está simplemente lidiando con una circunstancia matrimonial.
eso va a pasar, no te preocupes, no digan nada para no hacer problema, manejémoslo aquí, pídale perdón y todo va a estar bien. Pero no nos damos cuenta que estamos luchando contra, llamémoslo así, un monstruo mucho más grande, que es el concepto, el monstruo de Hamás. Es decir, es algo tan abrazador, tiene tentáculos. Sí. Vos hablabas ahora que tiene muchas raíces, muchas aristas. Quizá mi mente gráfica va por ahí, pero me lo imagino como tantos tentáculos que mientras me libro de uno, me agarra el otro. Muy interesante. Y van estrujando. Pero se piensa que estamos lidiando contra una circunstancia temporal. Sí. Entonces creo que esto que vos decías de que no digan nada no puede ser la última palabra pastoral, tiene un valor muy importante. Por supuesto. Sumamente importante. Exactamente. Ahora, en nuestra cultura, el normalizar el no te metas alimenta la violencia. No estoy golpeando, no estoy abusando, pero voy a decir, mira, no te metas, no es un asunto tuyo, estoy contribuyendo al concepto de Hamás, de la violencia. Y así empezamos a ser modelados desde pequeños, ¿verdad? Es que meterse no significa ponerse como un referee, ¿no? En el medio es justamente ser capacitados por primero, por saber bien el llamado en contra de la injusticia, ¿no? Y luego ser capacitados en sabiduría, en prudencia, porque no es actuar de una manera imprudente. ¿Bien? No estamos hablando de esto. Sí. ¿Ves? Que igual vamos a hablarlo, me parece que la otra semana vamos a hablar más de esto. Ok. Entonces, para seguir con la línea, la formación de niños y adolescentes en contra del maltrato o la injusticia del prójimo significa pedir ayuda de un adulto. Por ejemplo, excelente ejemplo. Entonces dice, voy a hablar. Exactamente, muy bien. Y entonces implicaría, por ende, cortar y denunciar, por ejemplo, para volver a nuestro tema, la difusión de videos que son humillantes, que tienen comentarios hirientes, entre otras miles de opciones, ¿verdad?, que generan esos tipos de contenidos en redes sociales. Y que son acciones alcanzables, como bien estás diciendo. Evidentemente es alcanzable para un niño denunciar ante un adulto en su lugar de estudio o en su familia algo. Entonces ve que el niño está haciendo algo, pero no se está metiendo, digámoslo así, directamente con... Pero claro, si yo como papá le digo, no te metas, también lo estoy diciendo, lo que estés viendo, no digas nada. Claro. Y entonces se forma, porque cuando ya la violencia se vuelve hacia la persona, está el patrón. Está la manera de enfrentar la violencia y la injusticia. No digo nada. Claro. Pero lamentablemente, igualmente dentro de la cultura que estamos hablando, decir algo es lo correcto. Decir, pero en los ambientes de niños y adolescentes, más que todo adolescentes, que lo he hablado como con mis hijas, decir algo es ser un sapo. O sea, porque usted quédese callado, si no le gusta no diga nada, pero no se meta, no diga nada. Entonces, esta persona va a enfrentar no solamente la violencia, sino también esta modelación de la cultura adolescente y va a tener que pararse firme y, como hablamos en la iglesia, sufrir por lo que es hacer el bien. Exactamente. Entonces, implica, en el caso de un adolescente, una doble confrontación a la violencia y a la cosmovisión adolescente que le va a decir, es que vos sos un sapo, vos sos un metiche. Sí. Y aquí sapo en nuestra cultura es como decir el traidor, ¿verdad? El traidor, el bocón. El bocón, el que no tuvo que haber dicho lo que dijo, ¿verdad? Esa es la connotación de sapo, pero muy, muy bueno lo que dijiste, de que esto llega, si sucede en represalias, pues es sufrir represalias por la anticipación de los valores del reino, en este caso la justicia. Claro. Y entonces, claro, toma sentido, como termina Mateo capítulo 5, donde llama bienaventurados a esas personas, los que son calumniados y perseguidos por la justicia. Correcto, exactamente. Por procurar la justicia. Exactamente. Entonces, para ir cerrando, estamos hablando que es atacar la pasividad que sostiene la normalización de la violencia, porque según el texto de Isaías, nadie clama por justicia. Exactamente. Atacamos la pasividad de no hacer nada. Exactamente. Y eso me parece una muy, muy buena base, porque con este podcast ya estamos preparando, nos estamos preparando para ahondar, si Dios lo permite, la otra semana, ahora sí, en las consecuencias antivida, que significa no solamente mirar hacia otro lado, cuando vemos o escuchamos de alguna persona violentada, sino difundir un eventual maltrato por medio de la enorme difusión que significan las redes sociales y solo para lograr ser más popular.
Bien, entonces, todo esto fue la base digamos, bíblica, y luego vamos a ver la parte cultural, de verdad, lo terrible que es esto, que es poder negociar con el sufrimiento de la otra persona. Ok, entonces hoy hablamos sobre el fundamento bíblico y próxima semana el aspecto cultural. Claro que sí. Me gusta como lo dijiste también anteriormente y quiero hacer un énfasis. Hoy hemos hablado sobre el mirar hacia otro lado. Exactamente, así es. La próxima semana vamos a hablar entonces de difundir. Exacto. Entonces, ¿qué amplitud toma algo que podría ser simplemente visto como, mira, lo golpeó, o mira este video, no lo veas, o qué cómico? No, estamos algo más profundo que es, quito la mirada. Exactamente. O soy partícipe activamente de esta violencia. Por ejemplo, si vamos a detallarlo, recibo un video de una persona violentada, entre comillas, en vivo, porque ese es el toque, ¿no? Ver la reacción de la persona para que cause mucha burla maldosa, ¿no? Veo esto, veo el daño, me causa una emoción desequilibrada, desproporcional, un bienestar desafortunado, y tras de esto, que ya significa mirar a otro lado, de repente yo se lo comparto a amigos. Mira, te voy a pasar un video, vieras qué bueno que está, buenísimo. A una persona le hicieron esto y lo otro, y mira, y entonces esto son las dos especies, entre comillas, mirar a otro lado, disfrutar, y luego difundirlo hacia otras personas. Ahí está el punto. Y yo creo, casi seguro, de que es más grave el daño de lo que surge de la difusión de un video que el golpe mismo. No quiero desestimar ni minimizar el golpe. Eso es sumamente importante. Es grave. Sí. Pero a ver, si vamos a nuestros tiempos, había una pelea o había algo, ahí terminaba. Claro. Y quizá algún rumor que se hablaba y listo. Pero hoy se documenta, sí, se difunde intencionalmente para avergonzar otra vez a la persona que fue agredida. Exactamente. Entonces trae implicaciones no solamente físicas por el maltrato, sino también emocionales, relacionales, que traen un impacto profundo en la persona. De acuerdísimo. Pues bueno, si Dios lo permite, continuemos la otra semana con esta bofetada feliz, entre comillas. Muy bien. El Happy Slapping, próxima semana, parte 2. Claro que sí. Ok, nos vemos entonces. Chao. Gracias. Gracias por escucharnos. Estamos listos para seguir conversando a través de nuestras redes sociales. En Instagram, búsquenos como @levantacr, en Facebook como levantacr, o contáctenos al correo alonso@levantacr.org.